Bienvenidos a Zona de Gurús. En www.zonadegurus.com, los empresarios y emprendedores encuentran a los mejores expertos nacionales e internacionales listos para acompañarlos en sus procesos contables, de derecho laboral, comercial y tributario, y asimismo de salud ocupacional, entre otros temas de interés de todas las empresas. Hoy les estaremos hablando de las normas internacionales de la información financiera NIF. Nuestro experto les contará quiénes están obligados a implementar las NIF, qué factores se deben tener en cuenta a la hora de la implementación, a partir de cuándo se está obligado a la implementación de las NIF, y también nos hablará de qué áreas de la compañía deben intervenir en la implementación de estas. Por último, nos dará 3 consejos claves para las empresas que no han implementado las normas internacionales de la información financiera NIF. Bienvenido, Germán, y para empezar quiero que nos cuente un poco sobre quiénes están obligados a implementar las NIF. Ok, en primer medida, todas las empresas que ya operan en Colombia, las personas jurídicas obligadas a llevar contabilidad, que están regidas por el Código de Comercio, ya están obligadas a adoptar las normas de información, las normas internacionales de información financiera. Es decir, ya todas las empresas, los principios contables que rigen en Colombia se rigen bajo NIF. Todo esto nació en el año 2009 con la expedición de la ley 1314 que decía que el Estado debía ya tomar como ley contable, como normatividad contable, los principios de contabilidad internacionalmente aceptados, aquellos principios que emitía el EASBI, para que permitiera de alguna manera interactuar con el mundo real, que la información contable que se manejara en Colombia fuera comparativa con empresas de diferentes países del mundo. Entonces se habían establecido 3 grupos. Un grupo 1 que era para aquellas empresas que eran emisoras de valores inicialmente. Esas empresas que emitían valores ya debían adoptar normas de información financiera a partir del año 2014, inicialmente en el año 2012, luego lo aplazaron, y finalmente en el año 2014 ya debieron haber implementado sus nuevos marcos normativos bajo NIF, bajo normas internacionales de información financiera. Luego se estableció un grupo 2 que son los llamados grupo pymes, que ese grupo ya en el año 2015 tuvieron que haber hecho un balance de apertura. A partir del año 2015 tuvieron que haber hecho un balance de apertura, y en el año 2000, a 1 de enero del 2015 tenían que tener un balance de apertura, y la fecha de aplicación ya era el 31 de diciembre del año 2015. Y para el año 2016 ya tenían que tener aplicado sus estados financieros bajo las normas internacionales de información financiera. Posteriormente también se creó el grupo 3, estamos con el grupo 1 que es el grupo grande, el grupo 2 que son las pymes, y el grupo 3 que son para las pequeñas empresas, que son las llamadas microempresas. Ellos también ya el año comparativo era los estados financieros ya los tuvieron que haber emitido en el año 2015 bajo los nuevos principios de contabilidad financiera internacional, las normas internacionales de información financiera NIF. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces nos queda claro que todas las empresas, en el primer grupo las empresas grandes, en el segundo grupo los pymes y en el tercer grupo las microempresas, están obligadas a implementar las NIF. Ahora quiero que nos cuente un poco de qué factores se deben tener en cuenta a la hora de esta implementación. ¿Cuáles son los factores o cuál es la incidencia de no aplicar los nuevos marcos normativos? Por no llevar la contabilidad como se debe. Recordemos, allá en la ley 1762, en el artículo 28, se establecieron las sanciones de aquellas personas que no tengan la contabilidad como debe ser llevada. Y pueden tener sanciones desde 10 hasta 10.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Estas sanciones, ¿quién las impone? La Superintendencia de Sociedades o los órganos de vigilancia que ejerzan control sobre esta aplicación de la normatividad. Entonces, es importante, es vital que el empresario ya tenga esta adopción, estos principios de normas internacionales de información financiera, más que por cumplir con una normatividad, es por darle un valor a su empresa, porque lo que me permiten a mí las NIF es dar un valor razonable, es dar una razonabilidad a los bienes, a los activos y pasivos que yo estoy mostrando en mis estados financieros. Es principalmente eso, solamente que ya lo impone la norma, pero la importancia radica es en darle un valor real, un valor de mercado a la empresa que el empresario está echando a rodar y sacando adelante. Perfecto, espero hayan tenido en cuenta estos factores a la hora de la implementación de las normas internacionales de la información financiera NIF. Ahora, háblenos un poquito de
¿A partir de cuándo todas las empresas están obligadas a la implementación de estas normas? En la actualidad ya todos deben estar aplicando los nuevos marcos normativos, porque ya ahorita los reportes que se van a hacer por estos días a la Superintendencia de Sociedades ya están pidiendo los comparativos bajo NIF. Es decir, que si aquella empresa que es PYME y la nueva normatividad puede verse inmersa en sanciones o en dar explicaciones innecesarias a la Superintendencia de Sociedades si lo requieren de la información que está reportando por no haber aplicado los marcos en su debido momento. Pero ya en este momento todos debemos movernos bajo ese nuevo lenguaje NIF. Es decir, que todos los que no lo han hecho tienen que hacerlo en este momento, para mañana es tarde. Entonces ahora, para que tengan en cuenta qué áreas de la compañía deben intervenir en la implementación de las normas internacionales de la información financiera. O sea, ¿por qué deben hacerlo? Digamos que las normas las normas de información financiera son una norma de calidad. Si yo quiero estar, es el símil de una norma de calidad en cuanto a la información financiera se refiere. Si yo no tengo mis estados financieros bajo información, bajo el régimen internacional de información financiera, pues no voy a ser bien visto por los proveedores de capital. Hablemos de los bancos. Si yo necesito ser necesito un empréstito, necesito una ayuda, un apoyo, un capital de trabajo, que el banco me suministre algún capital de trabajo y me piden mis estados financieros y yo no los puedo suministrar bajo NIF, pues no me pueden ver con los mismos ojos a una empresa que sí actúe bajo los parámetros contables. Entonces es demasiado importante hacer esto para que además de darle valor a mi empresa, me pueda mostrar ante los demás con la razonabilidad y la realidad y cumpliendo el requisito de calidad internacional en cuanto a información financiera se refiere, de presentar mis estados financieros bajo NIF. Ahora, tres importantes, ¿qué áreas deben estar inmersas? El área de compras, porque son la principal, quienes ordenan o quienes ejecutan el gasto. El área de ventas, porque son quienes dan el alimento financiero a la entidad, son los que consiguen los recursos financieros para la entidad. Y el área contable. Todo esto bajo la dirección y el liderazgo de la gerencia, o quien ejerza como gestor, porque él es quien va a dar los puntos de cómo las tres áreas interactuando pueden llegar a establecer unas políticas idóneas y mostrar unos resultados realmente eficaces y que lleguen a la realidad de lo que es la operación financiera de la entidad. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces son las áreas de compras, ventas, contables y tienen que ir lideradas bajo la gerencia. Por último, quiero que nos cuente 3 consejos para que las empresas que no han implementado las NIF se pongan las pilas y ya sepan que desde ya tienen que estarlas implementando. Ok, el primer punto es un diagnóstico que me permita viabilizar la empresa si es un negocio en marcha, si tiene esa opción, ese músculo para fortalecerse y ver en qué punto estamos parados y qué tan complejo o qué tan fácil es la adopción de los nuevos marcos normativos. Entonces el primer consejo es el diagnóstico de la empresa, de cómo estamos parados hoy. La comunicación entre las áreas. Se debe establecer un fuerte canal de comunicación para que las distintas áreas de la empresa alimenten y cumplan con su parte en la emisión de los estados financieros. Es decir, el señor de ventas puede decirme cuánto es el presupuesto de ventas o cuántas son las ventas reales que él va a ejercer. El señor de compras me va a decir cuáles son las compras reales que él tiene que hacer, cuál es la necesidad de recursos que él tiene para poder satisfacer las compras de la entidad. Y efectivamente el tercer punto es la capacitación. Todas las áreas deben recibir una capacitación en cuanto a la nueva normatividad para que unidos podamos cumplir el objetivo de llevar a cabalidad la normatividad que exige estos nuevos marcos. Muchísimas gracias. Entonces recuerden que tienen que, primero que todo, realizar un diagnóstico, tienen que tener una excelente comunicación y la información debe ser sincronizada entre todas las áreas y capacitación de su personal para que pueda implementar estas normas internacionales de la información financiera. Recuerde que en solo un paso usted, empresario y emprendedor, encuentra un espacio donde puede resolver sus dudas. Solo tiene que entrar a www.zonadegurus.com y encontrará a los mejores expertos nacionales e internacionales especializados en contabilidad, derecho laboral, derecho comercial, salud ocupacional, comercio internacional, entre otros temas de interés empresarial. Muchas gracias por habernos acompañado.